A ver, arranquemos con una pregunta. ¿Qué pasa si una autobiografía deja de ser solo un recuento de hechos y se convierte en, no sé, en una especie de manual de resurrección? Uf, qué buen punto. Hoy tenemos sobre la mesa un concepto fascinante, ¿eh? Los planos para un libro llamado Saint Reuben. Y el subtítulo ya te dice todo. Totalmente. El pecador que se convirtió en su propia salvación. O sea, la ambición es enorme. La idea es tomar una vida de dolor, de deseo, de errores, y transformarla en un mapa. Un mapa para que otros encuentren su poder. Y todo parte de esa cita de San Agustín, ¿no? Exacto. Todo pecador tiene un futuro y todo santo tiene un pasado. Esa es la base. Es que esa cita es la clave. Lo primero que hay que entender, y es súper importante, es que esto no va de santidad religiosa. No para nada. Los documentos proponen una autocanonización literaria. Es una reapropiación total del concepto. Me encanta ese término. Y la premisa, que es una bomba, es que el autor va a revelar que todos sus libros, los de ficción, en realidad no eran ficción. Uf. Eran su vida, codificada. Y este libro, Saint Reuben, sería como la piedra Rosetta para descifrar toda su obra y, de paso, a sí mismo. O sea, es como si nos dijera, miren, todo lo que leyeron hasta ahora eran las pistas. Ahora les voy a mostrar el mapa del tesoro que siempre fui yo. Exacto. Me parece una jugada arriesgadísima, pero brillante. Y para lograrlo, propone una estructura muy simbólica, casi un ritual en 3 actos. La primera parte se llama, como era de esperar, el pecador. La materia prima, el barro del que sale todo. Justo eso. Pero no es cualquier barro, ¿eh? Los apuntes dicen que esta sección es Reuben sin filtros. Aquí se exploraría la infancia, los traumas. Todo lo oscuro. Sí, los deseos más inconfesables, la vergüenza, todo. Y para que nos demos una idea del tono, fíjate en algunos títulos de capítulos que se sugieren. A ver. Mi primer pecado. Y se sintió como el cielo. O este otro. El diablo en el confesionario. Y sexo, vergüenza y supervivencia. O sea, esto no es una autobiografía para quedar bien. Para nada. De hecho, aquí es donde el proyecto se distancia de forma radical de la autoayuda convencional. La mayoría de esos libros te dicen, suelta tu pasado, perdona y olvida. Deja ir lo que te duele, ¿sí? Este libro propone justamente lo contrario. Dice, no lo sueltes, agárralo fuerte, míralo a los ojos, porque ese dolor, esa vergüenza, ese pecado, no es tu debilidad, es tu combustible. ¡Guau! Esa honestidad brutal, lo que viene después sería falso, un castillo de naipes. Me parece súper potente esa idea. No es glorificar el trauma, para nada, sino darle una utilidad, ¿no? Un propósito. Pero, a ver, la pregunta es, una vez que te sumerges en toda esa oscuridad, en el Reuben sin filtros, ¿cómo sales de ahí sin ahogarte? ¿Cuál es el siguiente paso? Y esa es precisamente la función de la segunda parte, el filósofo. Si la primera parte es el qué pasó, qué sentí, esta segunda es el por qué. La alquimia. Es la fase de la alquimia, donde el plomo del sufrimiento se empieza a transformar en el oro del conocimiento. Es el viaje literal y metafórico, la búsqueda de respuestas en libros, en amores, en desamores. Es cuando el personaje deja de ser una víctima y se convierte en un detective de su propia vida. Y aquí es donde suelta la otra gran revelación, ¿cierto? Conectando su vida con su obra. Menciona capítulos con títulos como «Cada libro que escribí era yo». Uf, ese es fuertísimo. Y «Cómo me convertí en Ares», que parece que es uno de sus protagonistas más conocidos. ¿Qué busca con esto? Decir, miren qué genio soy, que planeé todo. ¿O es algo más? No, yo creo que es mucho más profundo. No es autocomplacencia, es un acto de integración. Es mostrar el proceso, que a menudo es inconsciente, de cómo el arte nos ayuda a procesar la vida. Es como si dijera, yo no entendía mi propio dolor, así que se lo di a un personaje para que lo viviera por mí. Claro. Escribí para sobrevivir, para entenderme. Al revelar esto, está tendiendo un puente entre el caos de la experiencia cruda y el orden del arte.
Es la validación de uno de los lemas del libro: el dolor es el maestro más honesto. Y con esto invita a que otros vean el arte como una herramienta de salvación. El arte como terapia y como mapa. Me gusta. Y eso nos lleva, lógicamente, a la culminación. La parte 3, el santo. El cierre del círculo. Sí. Y de nuevo, los documentos insisten mucho. No es un santo de iglesia canonizado. Es un santo canonizado por la vida. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Que ya es perfecto? Todo lo contrario. Y esa es la idea más revolucionaria, creo yo. La santidad que propone aquí no tiene que ver con la perfección o la pureza. Tiene que ver con la totalidad. Totalidad. Si fíjate en el título del capítulo final, Saint Rubén, no santo, sino completo. La palabra clave es completo. Significa haber integrado al pecador y al filósofo. Significa mirar tu pasado con todas sus cicatrices y no solo aceptarlo, honrarlo. Este santo es alguien que ha perdonado lo imperdonable, a otros, y más difícil, a sí mismo, y que ha encontrado su poder no a pesar de sus heridas, sino gracias a ellas. De ahí sale otro título de capítulo que mencionan. Escribir es mi sacerdocio. O sea, su ritual, su forma de conectar con lo sagrado es contar su historia. Exactamente. Y al llegar a este punto, el libro completa su transformación. Deja de ser sobre el autor y pasa a ser sobre la persona que lee. Se convierte en un espejo. Justo. El mensaje es: si yo, con todo este desastre, pude hacer este viaje, tú también puedes. Tu vida, con tus propios pecados y tu propia filosofía, también es una escritura sagrada en potencia. Es una transferencia de poder brutal. Hablemos un poco del estilo, porque para que todo esto funcione, la forma de escribirlo tiene que ser muy particular. La propuesta es muy específica. Se busca un estilo confesional, inspirado en San Agustín, pero traído a un terreno mucho más carnal. Sí, la descripción que usan es una mezcla de vulnerabilidad erótica, perspicacia mística y verdad contundente. Es una combinación rarísima. Es que rara vez se ve. Por un lado, tienes la crudeza, lo sucio de la experiencia humana, sin adornos. Por otro, lo poético, casi aforístico. Los documentos dicen que el libro debe estar lleno de frases que la gente subraya, citas que se tatuarán en la piel. ¡Wow! No busca ser leído, busca ser vivido, incorporado. ¿Y esa mezcla? ¿Por qué? ¿Por qué no elegir un solo tono? ¿Qué se logra con esa combinación de lo erótico y lo místico, por ejemplo? Porque uno de los temas centrales del libro es justamente la demolición de esas falsas dicotomías. Ah, claro. Tradicionalmente se nos ha enseñado que la espiritualidad y la sexualidad son opuestos, que el cuerpo es una cárcel para el alma. Este libro plantea que son dos caras de la misma moneda, dos lenguajes para experimentar lo sagrado, y el estilo tiene que reflejar eso. El lenguaje tiene que ser tan complejo como la vida. Exacto. No puedes hablar de la integración del pecador y el santo con un lenguaje puritano. Es la idea de que los santos no son seres etéreos, sino, como dice otra de las premisas, pecadores que siguieron caminando. Y para mostrar ese camino, necesitas las botas llenas de barro y la mirada en las estrellas. Entiendo, el estilo no es un adorno, es la encarnación del mensaje. Y creo que todo esto, la estructura, el tono, los temas, explota de una manera increíble en el prólogo. Los papeles lo describen como una confesión susurrada y un trueno al mismo tiempo. Y al leerlo, es exactamente esa sensación. Es un manifiesto. Desde la primera línea, no te pide permiso, te agarra por el cuello. Totalmente. Arranca diciendo algo como: nadie te dice que a veces los santos no se hacen en claustros o desiertos. A veces los santos se hacen en medio de la noche entre sábanas temblorosas, detrás de mentiras. Te descoloca por completo. Ya con eso. Luego lanza una frase que lo redefine todo. La santidad no es una corona, sino una cicatriz que cerró. Y justo cuando crees que ya entendiste el tono, suelta la bomba. Cito: nunca inventé nada. Uf. Cada línea era yo. Cada amante, cada fantasma, cada oración que susurré en la boca de otra persona, era mía. Hay que dejar que esa frase respire un momento. Nunca inventé nada. ¿Te imaginas lo que significa eso para alguien que ha seguido su obra de ficción por años? Es romper la cuarta pared de una forma brutal. Es decirle a tu audiencia: toda la empatía que sintieron por mis personajes
las sentían por mí. Todas las historias que amaron fueron mi sangre. Es un acto de vulnerabilidad y poder extremos. Es que lo cambia todo. Y cierra ese prólogo con una declaración que es la tesis del libro entero. Esto no es una confesión, es una resurrección. Potentísimo. Es una potencia increíble. Pero, y aquí quiero jugar un poco al abogado del diablo, ¿no hay una línea muy delgada entre este empoderamiento y un narcisismo monumental? Claro. Llamarse a uno mismo santo, aunque sea con comillas, ¿no es el colmo del ego? Es una pregunta excelente y creo que el propio texto la anticipa y la responde. El riesgo del narcisismo es real si el objetivo fuera ponerse en un pedestal, decir, soy mejor que ustedes. Claro. Pero la intención parece ser la opuesta. Al redefinir santo como completo o como alguien que sanó su cicatriz, le quita el carácter de superioridad moral. No dice, soy perfecto, dice, estoy entero. Entiendo. Y luego, con frases como, no necesitas el permiso de nadie para llamarte santo, lo que hace es democratizar el concepto. No se está coronando a sí mismo, está fabricando una corona y diciéndole a cada persona que lee, esta también es para ti. Tienes el derecho de contar tu propia historia en términos sagrados. Exacto. O sea, no es, mírenme a mí, el santo. Sino, mírense ustedes y atrévanse a encontrar su propia santidad. Justo eso. El prólogo creo que termina con una advertencia que lo deja clarísimo. No leas este libro esperando la salvación. Léelo para recordar que puedes caer, volver a caer, amar la caída y aún así levantarte. Le quita por completo el poder a cualquier juicio externo y se lo entrega a quien lee. Es la máxima expresión de la autovalidación. ¿No busca seguidores? No, busca inspirar a otros líderes de su propia vida. Bueno, si intentamos resumir todo este proyecto, Saint Reuben no quiere ser una biografía más en el estante. Busca ser, eso, un manual para la resurrección personal. Me gusta esa definición. La idea central es que al abrazar cada fragmento de nuestro pasado, lo bueno, lo malo, lo vergonzoso, podemos transmutar el dolor en poder. No se trata de borrar la historia, sino de usar esas mismas piedras con las que tropezamos para construir nuestro propio templo. Y eso nos deja con una idea final, una pregunta, provocadora que se desprende de todo el material. A ver. Este concepto de autocanonización llega en un momento en que las grandes instituciones, religiosas, políticas, culturales, están perdiendo el monopolio de la narrativa, de definir qué es bueno, qué es malo, qué es sagrado. Totalmente. Entonces, la pregunta es, si estas instituciones ya no tienen la autoridad final, ¿significa que la responsabilidad y el inmenso poder de crear significado, de definir lo sagrado, recae ahora por completo en el individuo? Y en la valentía con la que elige contar su propia historia. Quizá la nueva forma de santidad en el siglo XXI no sea la ausencia de pecado, sino la presencia de una honestidad radical.